España. Boletín Oficial del Estado, martes 13 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en una selección de disposiciones que juntas componen una especie de, como el ADN del Estado. Revelan cómo funciona, en qué gasta y, sobre todo, qué le preocupa. Es un mapa excelente. Vamos a ver cómo la formación profesional en Ceuta y Melilla se teje directamente en el comercio local, con socios que van desde constructoras a una empresa con un nombre sacado de una serie. Y veremos también cómo se gasta el dinero público. El Ministerio de Defensa, por ejemplo. Contratos que se adjudican solo por el precio más bajo y, al lado, otros millonarios que exigen planes de conciliación. Es un contraste brutal. Totalmente. Y profundizaremos en normativas que nos afectan de lleno, desde la lucha contra la construcción ilegal en alquileres turísticos. Hasta un principio legal que define qué es de quién dentro de un matrimonio. Y acabaremos en la letra pequeña, la que es más fascinante. Las instrucciones casi de alquimista para fabricar pirotecnia y los decretos que protegen desde la doma de caballos hasta el patrimonio. Exacto. Porque lo que parece una colección de actos administrativos inconexos es en realidad un reflejo de las prioridades de un país. La clave, como dices, está en conectar todos esos puntos para ver la imagen completa. Pues empecemos por esa conexión con lo local. Hay una avalancha de convenios del Ministerio de Educación para prácticas de formación profesional, casi todos en Ceuta y Melilla. Sí, es algo muy recurrente. Y lo que es increíble es el catálogo de empresas. Construcciones Punta Almina, Farmacia Virgen de África, Papelería Dispamel, Tejidos Gold. Es que es la microeconomía hecha currículum educativo. Es como leer el callejero comercial de las ciudades. Totalmente, pero luego te encuentras cosas que te rompen un poco los esquemas. Un convenio con Huelaya Ecologistas en Acción. Ah, interesante. ¿Qué tipo de prácticas se hacen ahí? ¿Gestión de proyectos medioambientales o quizá algo más de, comunicación, activismo? Pues puede ser todo eso. Esto nos dice que el concepto de tejido productivo es mucho más amplio de lo que solemos pensar. Ya no se trata solo de empresas que generan un beneficio económico directo. Claro, están las ONGs, las asociaciones. Aquí aparecen acuerdos con la Asociación Te Ama, que trabaja con personas con autismo, o con Melilla Acoge. Exacto. Es que el tercer sector es un empleador importantísimo y requiere perfiles muy específicos. Mediadores interculturales, técnicos en integración social. La FP simplemente está reconociendo esa realidad. Vale, entiendo el enfoque en el tercer sector, pero es que también aparece un convenio con una empresa de juego, Lukia Games S.A. Bueno, también es un sector económico. ¿Y el que se lleva la palma? Firmado en diciembre de 2025 para el CIFP número 1 de Ceuta, es con una empresa cuyo representante legal es Bilal Mohamed Ahmed y que se llama La Casa de Papel. No me digas. Inevitable. Tal cual. Pero a ver, más allá de la anécdota, que es fantástica, esto ilustra un principio fundamental, la capilaridad. Capilaridad. Sí. El sistema busca llegar hasta el último rincón donde un estudiante pueda aprender un oficio. Da igual si es una empresa de software, una ONG o un negocio con un nombre ocurrente. Lo importante es que la barrera entre el aula y el mundo real sea lo más porosa posible. Y estos convenios, que son de naturaleza administrativa, están diseñados para tener esa flexibilidad. Vemos cómo el Estado invierte en formar a la gente, pero ¿en qué invierte su dinero directamente? El capítulo de contratación pública nos da muchas pistas. Y es un universo de contrastes, como decías. Por un lado, una licitación de casi $500,000 de euros para el acondicionamiento y mejora de inmuebles de justicia en Madrid. Un contrato de obra bastante estándar, ¿no? Sí, y fíjate en la condición. Se pide a las empresas una cifra de negocio de más de 367.000 euros. Un filtro de solvencia. Claro. La administración te está diciendo: no quiero que te presentes a esta obra si no tienes la espalda financiera para aguantarla. No me puedo arriesgar a que la dejes a medias. Es pura aversión al riesgo. Pura y dura. Pero es que justo al lado encontramos otra licitación que parece de una galaxia distinta. Más de 51 millones de euros para servicios de atención integral a usuarios y soporte en sedes de la Administración de Justicia. Una cifra ya muy seria. Y aquí, además de la solvencia, se pide algo que no tiene nada que ver con el dinero. La empresa adjudicataria debe tener un plan de conciliación de la vida familiar y profesional. Y aquí es donde vemos el cambio de paradigma. Durante décadas, la contratación pública era sinónimo de el más barato gana. Exacto. Ahora no.
Ahora, el Estado utiliza sus miles de millones en contratos como una palanca potentísima para forzar cambios sociales. O sea, ya no solo compra un servicio. No, compra un modelo de empresa. Es, en la práctica, una de las herramientas de política social más potentes y silenciosas que tiene el gobierno. De acuerdo, pero me pregunto si ese uso del poder de compra a veces no roza la injerencia. ¿Dónde se pone el límite? Es una tensión constante, y el debate es muy pertinente. La línea se suele trazar en las condiciones especiales de ejecución. No te dicen cómo dirigir tu empresa, pero sí qué condiciones deben cumplir los trabajadores que se dediquen a ese contrato específico. Por ejemplo, en otras licitaciones se exigen medidas para prevenir la siniestralidad laboral o para promover la igualdad. Es un equilibrio delicado. Lo es. Y el ejemplo más claro de esto lo vemos en las adjudicaciones. Cierto, porque ahí se ve la aplicación práctica. Hay un contrato para el edificio de alojamientos de tropa, donde se presentaron 7 ofertas, y el único criterio fue el precio. El más barato ganó. Y punto. Se busca eficiencia económica pura. Pero luego está el de los servicios de conserjería en Ferrol. Exacto. Adjudicado a Integra Mantenimiento, Gestión y Servicios Integrados, que es un centro especial de empleo. Y solo hubo una oferta. Aquí el objetivo es otro, claramente. Es el otro extremo del espectro. Aquí el objetivo social no es una condición más, es la razón de ser del contrato. La ley permite reservar contratos a este tipo de centros para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad. No se busca el precio más bajo, se busca un impacto social directo. Es la demostración de que la contratación pública tiene múltiples personalidades. Totalmente. Hablando de regulaciones con impacto directo, hay una resolución que afecta a un sector que está en el centro del debate: los alquileres turísticos. Tema candente. Es un caso en Teguise, en Lanzarote, donde se deniega el número de registro a una vivienda. La razón: está construida en una zona de servidumbre sin la autorización necesaria. Un momento, para que quede claro. Una zona de servidumbre es básicamente un área donde la construcción está restringida por ley, ¿no? Como la línea de costa o cerca de una carretera. Precisamente. Y el argumento del registrador es demoledor. Dice que darle un número de registro para operar como vivienda turística sería legitimar indirectamente una construcción que es ilegal en su origen. ¿Es que esa es la función clave del registro de la propiedad? Que a menudo se ve como un mero trámite burocrático. Como un buzón, ¿no? Exacto. Y no es un buzón, es un filtro de legalidad. Antes de inscribir algo, debe verificar que cumple con la normativa. Este caso es un ejemplo perfecto del choque entre la presión del desarrollo turístico y la legalidad urbanística. Y al hilo de la propiedad y de cómo se regula, me ha llamado mucho la atención una referencia a un concepto legal que afecta a millones de familias: la presunción de ganancialidad. Ah, sí. Aparece citando una sentencia de 1968. ¿Por qué sigue siendo tan relevante hoy? Es que es un pilar del derecho de familia en España, y su lógica sigue plenamente vigente. Significa que si una pareja casada en régimen de gananciales compra un bien, la ley presume que pertenece a ambos por igual. A no ser que... No ser que uno de ellos pueda demostrar de forma fehaciente, casi con un rastro de auditoría, que el dinero usado para esa compra era exclusivamente suyo. Por ejemplo, de una herencia que no se mezcló con el dinero común. ¿Pero en la práctica no genera esto conflictos? Pienso en una pareja donde uno hereda un dinero, lo invierte en reformar la casa familiar. La línea entre lo privativo y lo ganancial debe ser muy borrosa en la vida real. Es extremadamente borrosa, y por eso existen tantos litigios. Pero la belleza de esa presunción es que protege a la parte que históricamente ha tenido menos acceso a ingresos propios o ha dedicado su tiempo al trabajo no remunerado del hogar. Invierte la carga de la prueba, ¿no? Justo. No tienes que demostrar que algo es de los dos. El otro tiene que demostrar que es solo suyo. Es un mecanismo de equidad muy potente que, aunque venga de 1968, sigue siendo fundamental. Y de la estructura de la propiedad familiar pasamos a la estructura de un petardo. Vaya salto. Llegamos a la letra pequeña, a las listas y descripciones increíblemente específicas. Se publican las cualificaciones para profesionales de instalaciones de climatización. La lista de lo que deben saber manejar es enorme. Bombas de calor agua-agua, fan coils, equipo de soldadura. Lo esperable, el día a día de un oficio técnico. Son las herramientas y conceptos básicos que definen la profesión. Sí, pero es que la lista sigue y de repente parece que estás leyendo el equipamiento para una misión de espionaje. Necesitan manejar un GPS, útiles de topografía y, mi favorito, equipos de localización de tubos enterrados. Sonríe.
¿para qué necesita un técnico de climatización herramientas de topografía? Están buscando acuíferos subterráneos para enfriar edificios. Ojalá fuera tan novelesco. Es mucho más práctico. La tecnología permite hoy localizar una tubería o una fuga sin tener que levantar todo el suelo de un edificio. Ah, claro. Saber usar un localizador de tubos o un GPS para mapear una instalación compleja es simplemente eficiencia. Ahorra tiempo, dinero y molestias. Lo que estas listas nos muestran es cómo la tecnología se infiltra y redefine hasta los oficios más tradicionales. Si esto te parece detallado, las cualificaciones para fabricar artículos pirotécnicos son, bueno, de otro nivel. A ver, Se describe, paso a paso, cómo se elabora una mecha. Se han mezclado los componentes de una pasta y se ha trasvasado impregnando hilos de algodón. O cómo se crean las estrellas redondas, insistiendo en la repetición del proceso hasta alcanzar el tamaño deseado. madre mía. De sólidos, atacadores, baquetas manuales. No es una cualificación profesional, es una receta. Es que es literalmente una receta de cocina extremadamente peligrosa. Si te equivocas con la cantidad de harina, el pastel no es que no suba, es que te explota en la cara. Claro. De ahí la obsesión casi maniática por el detalle. Cada paso, cada herramienta, cada movimiento está estandarizado para minimizar un riesgo que es altísimo. Esta minuciosidad es la garantía de seguridad. Aquí encaja esa idea que mencionaste, la de la letra pequeña del Estado. Por un lado, la obsesión por la seguridad y por otro, la obsesión por la identidad. Porque en el mismo boletín se declara el acoso y derribo y la doma vaquera en Castilla y León como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Y es fascinante ver cómo un documento oficial se convierte en un archivo histórico y cultural. Sí, lo es. Que el decreto no se limita a declarar algo, sino que lo explica con un nivel de detalle que rivaliza con el de la pirotecnia. Explica el origen de la monta a la jineta en la época de Al-Ándalus. La monta a la jineta. Un estilo que permitía al jinete controlar el caballo con las piernas y una mano, dejando la otra libre para la lanza. Incluso se remonta a un tratado del siglo XVI sobre el tema. O sea que el mismo Estado que detalla cómo usar una baqueta para compactar pólvora, también documenta la historia de la equitación. Exactamente. Y narra la historia de la ganadería brava más antigua de España, Raso de Portillo, fundada en 1880 en Valladolid, explicando cómo sus toros eran los preferidos de la corona en el siglo XVIII. Lo que vemos es que el Estado, a través de sus boletines, no solo legisla y contrata, sino que también construye y preserva la memoria colectiva del país. Así que, en un solo día, el boletín oficial nos ha dibujado ese ADN del Estado. El ADN social, que invierte en formación, el ADN económico, que busca la eficiencia pero también impulsa políticas, el ADN regulador, que ordena desde Lanzarote hasta un matrimonio, y este ADN técnico y cultural, que se preocupa por la seguridad de una mecha y la pervivencia de una tradición. Es una radiografía asombrosa. Y hay un hilo conductor que atraviesa absolutamente todo lo que hemos visto. Un último componente de ese ADN. ¿Cuál? Prácticamente todos los documentos, desde el convenio con la Casa de Papel hasta el contrato de 51 millones, terminan con una cláusula casi idéntica sobre protección de datos. Es verdad. Todas citan el Reglamento General de Protección de Datos Europeo y la Ley Orgánica Española. Es la firma del siglo XXI en documentos cuyas raíces pueden ser de hace siglos. Es omnipresente. Una capa de modernidad legal sobre todo lo demás. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final. Una administración pública, por su propia naturaleza, tiene una necesidad casi infinita de recopilar datos para funcionar. La referencia catastral de una parcela, la cifra de negocio de una empresa, los datos de un alumno de FP. La pregunta que subyace a todo esto es, ¿cómo se equilibra esa necesidad estructural del Estado de saberlo todo para poder gestionar con el derecho fundamental de las personas a la privacidad? En este mundo digital, ¿dónde se traza la línea entre la transparencia que exigimos al poder y la protección que reclamamos para el individuo?